La elección de los gobernadores departamentales ha desatado pugnas en algunos departamentos, en donde diferentes grupos sociales denuncian que los procesos de selección no han cumplido con las promesas del Ejecutivo de tomar en cuenta las voces de las comunidades. Participe de esta discusión con el hashtag SFGobernadores. Los dejo con una nota de Quiché que nos demuestra esos roces en la elección del representante del presidente en los departamentos. La primera reunión del CODEDE en Quiché fue el lugar donde se enfrentaron alcaldes y sociedad civil debido a la terna enviada al presidente para elegir al nuevo gobernador. Un grupo de alcaldes pedían que se emitiera un punto resolutivo donde se le solicitara al presidente Morales que conociera no solo la terna, sino los 17 expedientes. La sociedad civil los acusó de defender sus intereses políticos, ya que dentro de los expedientes van varias personas que no son de Quiché, pero son afines al FCN. Me siento indignado por esa propuesta. ¿Por qué? Porque los alcaldes representamos nuestros pueblos, representamos un municipio, por lo tanto nosotros deberíamos estar presentes para esta actividad. Lo que a él le indigna es que se haya actuado como tal, y lo que a mí me indigna es que como alcalde desconozca el artículo 10 de los consejos de desarrollo. Mientras se enfrentaban en el CODEDE de Quiché, frente a Gobernación Departamental, dos candidatas a gobernadoras manifestaban junto a un grupo de personas en contra de la terna enviada al presidente. La discriminación hacia la mujer en general, porque no se ha tomado en cuenta. No es una búsqueda de poder, sino que ya cambiar estas malas prácticas de la política tradicional que tanto se ha venido hablando. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Hoy hablaremos de los SFGobernadores, estos funcionarios públicos que, bueno, la designación de las gobernaturas ha desatado pugnas en los departamentos. ¿Usted conoce cuáles son las funciones de los gobernadores? Hoy hablaremos y profundizaremos sobre esas figuras. Envíe sus comentarios con el numeral SFGobernadores. Y démosle la bienvenida a nuestros analistas, Andrea Toc y Philip Chicola. Muchísimas gracias por asistirnos y para también explicarnos un poco estas figuras que alguno que otro internauta dice son más decorativas que ejecutivas. Andrea, cuando te dicen gobernador departamental, ¿qué sensación te da esta función o este tipo de funcionario público? Bueno, los gobernadores departamentales es una figura que está dentro de la ley del Ejecutivo, ¿verdad? Y bueno, se canaliza a través del Ministerio de Gobernación, sin embargo, no son figuras que sean públicas o que no sean tan reconocidas como lo son, por ejemplo, los alcaldes o como lo son los diputados. Los gobernadores, digamos, a simple percepción del público, son por lo general desconocidos, ya que no tienen esa presencia. Bueno, primero porque no son electos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se conoce. Cuando lo designa el presidente normalmente apenas si salen las noticias y bueno, después se olvida un poco su función, ¿verdad? Entonces, digamos que ese al principio de cada gobierno cuando se habla un poco de ellos y después se olvida un poco de esta figura, ¿verdad? A veces se menciona a los gobernadores como ese premio de consolación. Son personajes allegados muchas veces a ciertos sectores del Ejecutivo, pero ¿es esto correcto? ¿Debería ser así, según la ley, Philip? Es que veamos, la figura del gobernador, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Ejecutivo, ellos son los representantes del presidente en los departamentos, lo cual es propio de un sistema centralista. Básicamente el sistema guatemalteco, por ser centralista en el sentido de que no hay autonomías locales, básicamente cada región administrativa, dígase los departamentos, tiene un gobernador que responde directamente al mandato del presidente. Y cuando ya estudiamos las funciones del gobernador, creo que la más significativa es presidir el Consejo Departamental de Desarrollo. Y luego tiene una serie de funciones como por ejemplo velar por el buen cumplimiento del presupuesto de inversión, coordinar la Policía Nacional y las Fuerzas de Seguridad en el departamento y coordinar un poco la dimensión de las políticas públicas del Ejecutivo con los intereses y las demandas del departamento. Es decir, tenemos gobernadores con pocas funciones porque el sistema político institucional establece un modelo centralizado. El gobierno, el organismo ejecutivo, desde el centro, desde la capital,
es el que define la política pública y la implementa a nivel nacional. ¿Son necesarios? ¿Es necesario tenerlos? Bajo ese modelo, básicamente son un interlocutor entre el Ejecutivo y el poder local, bajo el modelo que tenemos. Hay mucho debate y muchos de los comentarios en redes sociales van sobre la línea de que los gobernadores deberían de ser electos. Sí, pero si cambian las funciones. Porque si tuviéramos un modelo más descentralizado, o por lo menos un modelo desconcentrado, en donde cada departamento llevara la administración de las políticas públicas desde su división administrativa, entonces sí haría sentido tener un gobernador electo, que básicamente cada departamento sería una unidad administrativa desconcentrada del Ejecutivo. Pero si la línea sigue siendo tener un sistema centralista, si venimos y elegimos gobernadores, vamos a generar un cortocircuito, porque al final el gobernador necesita responder a las directrices del presidente. Aquí es una de dos: o nos casamos con el modelo centralista que tenemos, o revisamos todo el modelo de gobernador. Pero venir con el modelo actual y volverlo electo, hacerlo gallo gallina, sería un desastre. No, y también dentro de ese modelo centralista, digamos, si permanecemos en ese modelo centralista, tampoco están cumpliendo efectivamente su función, ¿verdad? Porque digamos, cómo se desarrolla la política pública en los departamentos cuando no hay una política pública de Estado realmente, ¿verdad? Cuando miramos que también en la designación de esto no se está incluyendo CEGEPLAN, por ejemplo, que debería también estar impulsando las políticas públicas. Y bueno, ya estamos viendo que este nuevo gobierno en el Ejecutivo está entrando casi que improvisando, ¿verdad? Entonces, dentro de ese modelo tampoco están funcionando. Entonces, es un debate que creo, tanto si quedamos en este modelo centralista, hacerlos funcionar, o pensar en otro tipo de modelo en el que sí tendría sentido una elección popular de los gobernadores. Ahora, hablabas del modelo centralista. En el pasado hay muchos señalamientos y acusaciones de que los gobernadores tienen una injerencia directa con los alcaldes. Hay una función, la de velar por la ejecución del presupuesto, y los alcaldes, por ejemplo, que son de la oposición, no minoritarios, se quejan de que el gobernador tiene a sus favoritos. Es que veamos, ¿de dónde surge el debate del día de hoy? La ley del sistema de consejos de desarrollo, en su artículo 10, establece que la designación del gobernador se debería de dar a partir de una terna que es sugerida por las organizaciones de sociedad civil o las organizaciones no estatales que participan en el Consejo Departamental de Desarrollo. Entonces, esto lo que hace es vincular el sistema de consejos con el organismo ejecutivo. El gobernador es el que sirve como el puente entre los dos modelos de administración. Entonces aquí se genera una tensión, porque yo soy un gran fan del modelo de sistema de consejos de desarrollo, pero en la práctica el problema es que los alcaldes y los diputados capturan el Consejo Departamental de Desarrollo, porque de esa forma se termina generando una trinca entre diputado, alcalde, gobernador y consejo para definir proyectos, a qué empresas se los dan, se vuelven gestores de negocios. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una dinámica complicada, porque desde la base, la instancia nominadora, hay muchísimos casos, no todos, donde el Consejo Departamental es capturado por el poder local. Y en otras ocasiones lo que termina ocurriendo es que el presidente nombra como gobernador a un candidato a diputado de su partido que no entró. Entonces digamos que hay una tensión entre quién domina ese espacio intermedio de la administración pública. El Ejecutivo, bajo directriz directa del gobierno y del partido de gobierno y del presidente, o los poderes locales, que no necesariamente le responden a un partido, sino que ellos como poder local están pensando en su dinámica clientelar localista. Entonces, esa es un poco una de las tensiones que hay que analizar. De las aristas que provocan tensiones, lo hemos visto en los diferentes departamentos, en estos procesos de la sociedad civil, donde se propone una terna, propone al candidato. Seguiremos hablando del tema de los gobernadores luego de este corte.